Salud y paz en Cristo Jesús. Quiero comenzar adorando al Señor porque hoy va a haber fuego. Esto va a estar con candela. Algo se tiene que mover el día de hoy y porque hoy estoy dispuesto a asumir las consecuencias por mi fe, por lo que Dios me ha dado, por lo que soy en Él y por lo que Él me ordena hacer. ¿Tú estás dispuesto a hacer lo mismo? Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Amar a Dios, amar al prójimo, ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Ser como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Padre, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Aleluya, mi Rey. Ayúdame, Espíritu Santo, a hacer la voluntad del Padre. Guíame en lo que ha de hacer hoy. Hoy quiero hablarles de varios temas. El tema va a estar candela porque son varios elementos que voy a tocar al mismo tiempo. Es lo que pretendo hacer, ya me ha sido anunciado. Sin embargo, voy a dejar que el Espíritu Santo me vaya guiando, porque como ustedes saben, yo nunca tengo formatos preparados, no leo nada, sino que ya Él me ha enseñado y dijo que Él hable por mi boca. Eso es lo más seguro, es lo más certero. Hablemos me voy a apoyar fundamentalmente en el capítulo 14 del Evangelio según Juan, hablando del Espíritu Santo, hablando de la fe verdadera y hablando de cómo y cuándo se recibe el Espíritu Santo. Aprendamos un poco acerca de esto. Y cuando ustedes escuchen, van a comparar y darse cuenta que hay enseñanzas que no son ciertas, que hay gente indocta hablando cosas que no sabe y no entiende, porque la mucha letra los ha matado su fe. La mucha letra mata, dice la Escritura, pero el Espíritu Santo, vivifica. Comencemos dando un contexto desde el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Se encuentra Jesucristo en la cena comiendo con sus discípulos. Y él se siente un poco triste y le dice, uno de ustedes, a sus discípulos, me va a traicionar. Todos se sorprenden. Y Juan le pregunta, ¿quién es ese que le va a traicionar? Por insinuación de Pedro, que le dice, pregúntale. Y Jesús le dice, en quien yo moje el pan y le entregue a esa persona, ese es el que me va a traicionar. Y lo hizo, mojó el pan y se lo entregó a Judas Iscariote. Y Judas Iscariote, una vez le entró en ese momento Satanás. Ya Satanás venía trabajando el corazón de Judas, pero en ese momento entró y Jesús le dijo, ve a hacer pronto lo que tienes que hacer. Y bueno, después termina diciéndole Jesús a sus discípulos, yo tengo que ir a un lugar donde ustedes no pueden ir. Y todos se extrañan, bueno, ¿y dónde vas a ir que nosotros no podemos ir? Y Pedro le pregunta más adelante, Señor, yo quiero ir contigo, no puedes ir, Pedro. Por ahora, a donde yo voy, no puedes ir. Pero más adelante irás, ahora no. Jesús estaba hablando, como dice el mismo capítulo 13, de que había llegado el tiempo, él había discernido espiritualmente esto, de que tenía que dejar el mundo para ir al Padre. Nosotros le llamamos a eso ahora partir. Es decir, tenía que morir e ir a la presencia de Dios, de su Padre. Y los discípulos, bueno, entendiendo esto, se empezaron a sentir confundidos, se sentían
sorprendidos, turbados de corazón. Y con este sentimiento que tenían, esta congoja de corazón que tenían los discípulos, leo entonces el verso 1 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, que dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Ahora, Jesucristo se da cuenta que ellos están turbados de corazón porque les dice que Él se iba a separar de ellos y ellos no podían ir donde estaba Jesús, es decir, ya no iban a estar más juntos. Y se preocuparon muchísimo. Pero Jesús le dice: aunque yo me voy a un lugar donde ustedes no pueden ir, sigan creyendo en Dios y crean también en mí. Con otras palabras, la fe de ustedes no es una fe que se sustenta por lo que ustedes ven, por lo que ustedes perciben. Ustedes no solamente van a tener fe en mí porque yo estoy aquí con ustedes presente en carne y sangre. Ahora la fe que demanda Dios, la que le agrada a Dios, es la que ustedes tengan aunque no me vean. Así que yo voy y aunque no me vean, cuidadito. No dejen de creer en Dios ni dejen de creer en mí. Lamentablemente, como en el caso de Tomás, Jesucristo luego murió, resucitó, y cuando se le aparece resucitado en medio de los discípulos, ya Tomás había anunciado: mira, eso de que Jesús resucitó, eso yo no lo creo. Yo voy a creer si yo veo las heridas, veo el costado que le atravesaron, ahí es que yo voy a creer. Y Jesucristo se le apareció resucitado cuando estaban reunidos. Y ven acá, Tomás, dame acá tu mano, tu dedito, mételo aquí en las heridas de la llaga, pon tu dedo aquí en el costado y hazme el favor y no seas incrédulo. Sé creyente. ¿Por qué le dice? ¿Por qué tú tienes que seguir creyendo en mí, aunque no me veas? Y esto le está pasando hoy a un sector importante de la iglesia de Jesucristo. Comenzaron a creer en Jesús sin verle, por la predicación del Evangelio. Y en vez de crecer su fe como la luz de la aurora que va en aumento, ahora la fe va menguando hacia las tinieblas. ¿Y por qué les digo? Porque creyeron en Jesús sin ver, como el caso de Tomás, que estuvo con Jesús 3 años y tantos días y meses. Y después de esto y aprender y estar y ver las obras extraordinarias que hacía Jesús, murió Jesús, no le hizo caso que le dijo: sigan creyendo en mí y en mi Padre aunque no me vean. Ellos no creyeron, muchos se fueron y empezaron a sus actividades. Se murió Jesús, no está aquí en persona, no está aquí en carne y sangre. Este cuento se acabó. Y por eso Tomás dijo esas palabras: si yo no lo veo, no creo. Así está la iglesia de Jesucristo. Ahora están clamando: Señor, queremos verte, Señor. Anhelamos tu segunda venida, Señor. Te queremos ver, Señor. Incrédulos, les digo. Porque a Jesús le agrada, es la fe aunque no veas. Esa es la que le gusta a Dios. Si usted dice: Señor, te quiero ver, esperamos tu venida, oh Rey, ¿por qué usted está clamando? Porque usted necesita verlo. Porque la fe que usted tiene ahora le parece que es insuficiente, no es sustentable, no es eficaz. Pero cuando el Señor venga, otra vez que lo podamos ver y percibir por nuestros sentidos, ahí sí es verdad que esto se va a poner candela. ¿Por qué? Porque a usted le parece que la fe verdadera es la que es por vista. Usted necesita en su carnalidad ver a Jesús, porque le parece que allí sí va a haber poder, allí sí va a haber gloria, ahí sí va a haber justicia, ahí sí va a haber un reino, porque ahorita no hay poder con Él, así como está en espíritu, allá lejísimos de nosotros, como piensan algunos en su ignorancia, ahí no hay poder, ahí no hay gloria, aquí el mal está avanzando, esto está terrible. Ese Cristo de ahora, que está sentado en el trono de Dios, que actúa en nosotros por medio del Espíritu Santo, eso no está sirviendo. Mejor es que venga Él mismo
y haga lo que nosotros tenemos que hacer. Semejante blasfemia. Cuando usted escuche a una persona clamar o enseñar que venga Jesucristo, esté usted escuchando a un incrédulo, a alguien que no ha entendido la autoridad ni el valor inmenso de lo que Jesucristo hizo al bajar del cielo y hacerse carne y sangre por nosotros. A una persona que quiere a que Jesucristo por segunda vez cuando no disfruta, no entendió, no lo reconoció y no vive en la fe como el mismo Jesucristo que están clamando les enseñó. ¿O es que ustedes no han leído en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, se confirma esto como una columna vertebral de la fe? ¿No dice Dios que sin fe es imposible agradar a Dios? ¿No dice el Antiguo Testamento, el justo por su fe vivirá? No vivimos por vista, sino por fe. ¿Y qué es la fe? ¿Acaso la fe no es la certeza de lo que se espera? Pero tú no quieres tener esperanza porque tú quieres ver a Jesús aquí. Y si Jesús viene y ya tú lo ves, ¿qué vas a esperar? Porque no se espera lo que se ve. ¿Y qué dice también la palabra acerca de lo que es la fe? Además de la certeza de lo que se espera, nos dice que es la convicción ¿de qué? ¿La convicción de qué es la fe? De lo que no se ve. Una fe verdadera es la que no se ve. Si no, no es fe. Si tú necesitas ver urgentemente a Cristo porque no tienes fe en Él, porque necesitas verlo. Y allí no hay fe. La fe es el que cree sin ver. Para lo cual la misma Escritura nos invita a revisar la enseñanza que está en el capítulo 7 del Evangelio según Lucas sobre el centurión. Aprendamos. Mire Cristo, esto es Cristo enseñándonos lo que es la verdadera fe que mueve montañas. Si ustedes creen en mí sin dudar, dirán a esa montaña, ve y lánzate al mar y se lanzará. Pero tú crees que tú pidiendo a Jesús, ven Jesús, ayudarnos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer por fe. Esa es la fe que va a mover una montaña. Tú estás diciendo, ven tú porque yo no puedo mover esa montaña porque no tengo esa fe. Te necesito a ti, Jesús, aquí. Entonces volvemos a lo del centurión. Veamos esta enseñanza extraordinaria. El centurión era un hombre que tenía a su cargo unos 100 soldados. Por eso se llama centurión. Y era un gentil de ciudadanía romana, no era israelita. Y se le había enfermado un siervo, a quien dice la Escritura, él amaba mucho. Estamos ubicados en el capítulo 7 del Evangelio según Lucas, desde el primer verso. Estoy parafraseando. Y resulta que él manda a llamar a Jesús y le hace saber, mira Jesús, tengo un siervo que amo mucho. Pero él no va directamente con Jesús, sino que él envía a unos amigos judíos. Y estos amigos le dicen, mira Jesús, allá hay un centurión que ha sido buena gente con nosotros, nos construyó una sinagoga, es una buena persona. Yo creo que merece que tú vayas a sanarle a su siervo. Y Jesús estuvo dispuesto a ir. Pero antes de que llegara Jesús a la casa del centurión, el centurión le envía a unos amigos también y le dice, mira, yo no soy digno, Jesús, de que tú entres en mi casa, por lo cual yo ni siquiera quise ir, me sentí indigno de ir a verte. Yo lo que te ruego es que una palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. Porque mira, lo que yo entiendo como centurión, yo al igual que tú, Jesús, yo recibí poder de Roma. Y tengo poder porque alguien superior a mí me dio poder. Y si yo le digo a ese siervo, ve, él va. Y si le digo a aquel otro, ve, y él viene.
Mira lo que este hombre entendía. Él estaba entendiendo, qué barbaridad, mira a este hombre, un gentil, aquí en la tierra de Israel, donde hay eruditos de la palabra, cuidan con celo hasta la última coma de las escrituras, aman con celo a Dios, es la nación donde se manifestó mi Padre y yo por primera vez, es una nación elegida, amada por causa de sus padres, y ellos, esto que este hombre me ha dicho, no lo han entendido plenamente. Este hombre sabe que yo no estoy aquí por mi cuenta. Él sabe que a mí me envió mi Padre, que es más alto que yo, como él lo envió Roma. Él sabe que mi Padre me dio autoridad y potestad sobre todas las cosas, en los cielos y en la tierra. Él sabe que todas las cosas me han sido dadas y que yo, con la autoridad que me dio mi Padre, el creador de los cielos y de la tierra, si yo le digo a una enfermedad, vete, se va. Si yo le digo a un muerto, resucita, resucita. Si yo digo, esta enfermedad se sana, si yo digo, este corazón se alienta, si yo digo, te vas tristeza y el luto y llega el gozo y viene el gozo, sabe que yo tengo autoridad profética para hacer lo que yo quiero en este mundo, porque sabe que yo soy hijo de Dios. ¿Y quién le enseñó a ese centurión quién soy yo? Por eso dijo Jesucristo, este hombre, este es el discernimiento de la palabra. Teniendo la posibilidad de verme, porque bien pudo venir a mí. Y yo inclusive, Jesucristo, estuve dispuesto a ir a su casa y verlo. Este hombre, su fe es tan grande que sin verme, estando yo dispuesto para que nos viéramos, no quiso, porque la fe, lo que él conoce de mí, es suficientemente poderoso. Por eso Jesucristo dijo, ni en Israel he hallado una fe tan grande como esta. ¿Y qué tenemos ahora en el Israel espiritual que está representado en la iglesia de Jesucristo? Tenemos ahora a una facción de hermanos que, alejándose de la palabra que le he dicho de la fe, ahora quieren vivir con una fe que reclama, no como el centurión, yo confío en ti, Jesús, aunque no te vea. Ahora reclaman a Jesús. Jesús, ven, Señor. Queremos que venga, Señor. Porque si tú no vienes, nosotros no podemos. Será mejor cuando tú vengas. Porque no reconocen quién es Cristo verdaderamente y el poder que Él puede desatar aún sin que tú lo veas. Y le pregunto entonces, ¿qué fe es esa de aquellos que quieren ver a Jesús? Esa es una fe que se opone a las propias enseñanzas de Jesús, que nos enseña a vivir por fe, a vivir por el Espíritu, al vivir sin ver, solo esperar por creer y estar convencidos de lo que no se ve, que es Él, que es Espíritu. Lo que ocurre, y esto lo denuncio, es que la mente carnal de algunos teologuitos se han metido en la iglesia de Jesucristo. Y ahora nos presentan la historia que si nosotros vemos a Jesús, será mejor. Mentira de Satanás. Mentira, porque como ellos no pueden ver a Jesús, porque ese es un regalo, como lo vamos a ver, para ciertas personas que sí tienen fe, entonces se enseñan que lo mejor es que venga Jesús. Y eso es una enseñanza engañosa que encubiertamente, si se dan cuenta, como se los expliqué, se opone a lo que es la verdadera fe, que no necesita ver, sino creer, como lo dijo Jesús a Tomás, bienaventurado el que cree sin haber visto. Tú debes trabajar es por la bienaventuranza que Dios ha prometido para los que creen en Él sin verlo y sin estar lloriqueando y enseñando una teología hueca de que ven, Señor, queremos verte por segunda vez. ¿Quién enseñó eso? Dios, por la palabra. ¿Dónde? Vergüenza debería darle. Así como hay
una montañita del sorte de maldad, ahora se están levantando montañas por ahí, enseñando cosas huecas y poniendo a los más incautos, a los más jóvenes, a enseñar torpezas al pueblo de Dios. Yo estoy dispuesto a asumir mis consecuencias. ¿Tú estás dispuesto a asumir las consecuencias del adoctrinamiento equivocado que están metiéndole a la iglesia de Jesucristo? Miren, no solamente esto se los enseño por la palabra. No hay duda de que la verdadera fe no necesita ver a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque solamente necesita ver a Cristo aquel que tiene una mente carnal. Aquel que se deja es convencer por sus sentidos naturales, porque como sus ojos espirituales están velados, están cerrados, a ellos les resulta imposible ver al Cristo de la gloria espiritualmente y entonces necesitan verlos carnalmente. Porque no conocen a Dios. Jesucristo no es un ser humano de carne y hueso. Jesucristo es espíritu. Desde el principio, desde la eternidad, está con mi Padre. Él era, Él es, el que era, el que es y el que ha de venir. Él mora en la eternidad. Como Él mismo enseñó a la samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. No con la vista, no invitándolo a comer, no teniéndolo aquí cerquita. Ojalá Cristo estuviera aquí conmigo. Ese espíritu, Dios te invita a que le ames como Él es en espíritu y que tú te conectes en el espíritu para poderle amar y relacionarte con el de espíritu a espíritu. Pero como Él vino una vez, en la eternidad se abrió un pequeñito espacio de apenas 33 años y piquito, en la que Él dejó su trono de gloria para venir a la tierra y cumplir un plan de salvación, una misión que la hizo con éxito, y luego al morir y resucitar, regresó a su condición genuina, naturalmente de Él, divina, en espíritu, como siempre ha sido. No para dejar su condición espiritual de Dios y venirse a instalar aquí en la tierra, a ser un reino de hombres en la que nos vemos, de influencias, ojalá esté aquí cerca, para yo poder creer mejor en Él. No han entendido nada las Escrituras. Y ponen a estos que ignoran las Escrituras a enseñar torpezas, haciendo que el pueblo se pierda y naufrague en la fe. ¿Y saben quién les habla? Alguien a quien por la gracia, la misericordia de Dios, tiene o tuvo y sigue teniendo la oportunidad de ver cara a Jesucristo. Yo esto nunca lo había testimoniado públicamente, a ciertas personas nada más. Cuando yo llegué a mi congregación, el primer día que me congregué, el primero, ya yo había conocido a Cristo desde antes, pero en mi error, porque es un proceso de crecimiento que todos pasamos, no quería congregarme, hasta que el Señor me dio, como llaman, mi macetazo, y me empecé a congregar. El primer día de congregación, durante una alabanza, veo el Espíritu actuando ya en mí, mostrándome una visión. Veo ángeles que suben y ángeles que bajan entre el altar y una parte lateral donde se sentaban los pastores, los líderes. Y yo, en mi inocencia, en mis inicios, yo, ¿será que estoy imaginando esto? Bueno, y no comenté nada. La semana siguiente, vuelvo al servicio dominical y una hermana que yo no conocía se me acerca y me dice, hermano, y llorando, y me dice, tengo los pelitos de los vellos del brazo parados, mire cómo estoy, mire cómo estoy. Dime, ¿qué te puedo ayudar? Mire, yo lo andaba buscando porque el Señor me mandó a decirle que lo que usted vio la semana pasada, cosas mayores a esa usted verá. Las mismas palabras que le dijo Jesucristo a Natanael cuando lo llamó.
Las mismas palabras. Y yo, como no entendía de muchas cosas proféticas, recibí la palabra, lo que hice fue meditar en eso, y me sorprendí al confirmar, y como sabe ella, que yo vi algo la semana pasada. Estas eran las preguntas inocentes que yo me hacía en aquel tiempo. Luego, como a los 15 días, estando también iniciándose el servicio dominical en el tiempo de la adoración, días antes estaba yo meditando en las Escrituras, en el libro o en la carta a los Hebreos, donde Pablo está citando uno de los salmos que dice: a mis hermanos daré a conocer tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y yo empiezo a meditar en esto, ya va. O sea, tú me estás diciendo, Señor, que cuando alguien predica al Padre en el púlpito o predica en otra parte, eres tú actuando en la vida de esa persona para enseñarle al oyente, a los hermanos o a quien se le esté predicando o enseñando, al Padre. Por eso dices, a mis hermanos, porque eres tú, Jesucristo, que eres nuestro hermano, dice la Escritura, que tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos. A mis hermanos daré a conocer tu nombre. Así que la palabra es guiada por Cristo, por medio del Espíritu Santo, por supuesto, cuando hablamos y enseñamos al Padre. Y yo meditaba en esto durante días. Y luego leo, y en medio de la congregación te alabaré. Ya va. Tú estás diciendo que cuando nosotros estamos alabando al Padre, Jesucristo, tú te pones con nosotros en la congregación, en el medio, como que si fueses un hermano más, alabar al Padre junto con nosotros. ¡Wow! Mire, se me reveló en la que yo no podía dejar de pensar en eso. Es decir, creí la palabra. Y la creí y no le pedí, ay Dios, yo tengo que verte para ver si eso es verdad. Nunca dije eso, sino creí lo que leí sin ver. Y este es un principio en el reino. Que usted recibe según lo que usted cree. Y entonces, como a los 15 días después de haber visto, después de la palabra profética que recibí de la hermana, que ahorita está en España, bueno, estando también el tiempo de oración, entro en el Espíritu, y cuando veo en el medio de la congregación, porque yo me había sentado en el pasillo del medio, en toda la esquinita, ahí, en el último asiento pegadito de la fila central, veo a 2 metros de mí a Jesucristo danzando. Así este movimiento. Santo Dios. Y de repente se para, voltea y viene y camina hacia mí. Y me pone su mano aquí, así como con cariño. Así. Y yo le agarré la mano así. Y así estuvo viéndome como 30 segundos. Y esa cercanía, ese toque, esa congregación, ustedes no tienen ni idea, sigue hablando hasta el día de hoy a mi espíritu. Todo lo que significa. Yo no fui consagrado, a mí no me levantó la mano ningún hombre. Ni estoy pidiendo reconocimientos de hombre. Le estoy testimoniando lo que me ocurrió. Y luego, como unos 30 segundos después, me soltó, dio 2 pasos atrás, se volteó y se fue desapareciendo. Imagínense ustedes, yo quedé quebrantado durante 3 días y al salir de allí veo el cielo y veía el cielo abierto y lo veía a él parado al lado de mi padre que estaba sentado. Me daba temor ver hacia el cielo. Es decir, lo que le quiero referir es que alguien que ha visto a Cristo no le está enseñando a ustedes, vean a Cristo, busquen ver a Cristo. No, porque eso es contrario a la palabra. Bienaventurado el que cree sin haber visto. Yo que lo he visto no enseño que porque me perdería en la fe. Ni ando ahora lloriqueándole a Dios, Señor, quiero verte, ojalá pudiera verte otra vez, porque lo he visto otras veces. Es más, una vez le dije, Señor, ¿cuándo voy a tener el placer de poder estar contigo, pero esta vez hablarnos? Eric, ¿tú me ves? Porque lo escucho cuando Él quiere hablarme, no cuando yo quiero. Cada vez que ves a alguien haciendo mi voluntad, ese soy yo.
Y así he aprendido a amar, ver a Cristo en las personas, en los niños. No necesito ver a Cristo, lo voy a ver como está prometido. Las veces que Él quiera mostrarse como se me mostró y las veces y el día en que yo voy a pasar de este mundo a mi Padre, a Él, en el otro siglo, en el siglo venidero, como todos los redimidos, todos los que amamos a Dios. Así que cada vez que ustedes escuchen, y ahí va la espada, escúchenme muy bien, cada vez que ustedes escuchen a alguien diciendo que desean ver a Cristo y que lo esperan para que esté aquí en carne y sangre, están escuchando a alguien cuya fe es menguada y es contraria a la palabra de Dios dada por el mismo fundamento de la palabra que es Cristo, la roca angular, el espíritu de la profecía. Nadie está por encima de lo que Él dice. Amén. Continúo y brinco aquí hablemos un poco acerca del Espíritu Santo. Y esto era necesario hablarlo porque lo que voy a hablar ahora tiene relación con aquello. Dice desde el verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto yo se los he predicado muchas veces. ¿Quién ama a Dios? El que le diga, yo te amo, Señor. El que agarra a ti cuando anda, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo, santo. ¿Ese es el que ama a Dios? No. El que glorifica a Dios con sus acciones de obediencia que nacen de la fe. Ese es el que ama a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dice aquí. La única forma de que usted me demuestre a mí que me ama es que usted guarda mis mandamientos, porque los tiene y los pone en práctica. Lo demás a mí, te lo voy a decir en un lenguaje criollo, me resbala, diría Jesucristo en este tiempo. A mí nadie me engaña. No importa lo que me diga. Si usted no hace lo que yo digo, usted a mí no me ama. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, está hablando con sus discípulos, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. A ver, comencemos. ¿Quién recibe el Espíritu Santo? Solamente aquel que ama a Jesucristo porque guarda sus mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos, Jesucristo no va a rogar al Padre. ¿Por qué va a rogar al Padre? Porque el Espíritu Santo es un espíritu que procede del Padre. Jesucristo ve a alguien que le ama, que perdona, que ayuda al prójimo, que no juzga, que predica la palabra en obediencia, por ejemplo, a la Gran Comisión. Es decir, los mandamientos, anda viviéndolo, guardándolos en su corazón. Es su estilo de vida, aunque a veces falle. No importa, Él quiere ver cómo vamos creciendo en la obediencia. Es mejor la obediencia que el sacrificio, dice la Escritura. Cuando Él ve así, papi lindo, aquí tenemos a uno, te ruego que está listo, este es nuestro, me ha demostrado que ama, envíale el Espíritu Santo. ¿No dice aquí? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo, la consecuencia de guardar los mandamientos, probando que le amas a Jesús, ¿cuál es? Es que Jesucristo va a rogar al Padre y el Padre les dará otro consolador que es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que esté contigo el que guarda los mandamientos para siempre. Porque le has demostrado que realmente eres de Cristo. Que no eres una fachada, que no eres puro bla, 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 puro vestido de cristiano y puro aquí con la Biblia sudorosa debajo del sobaco dando pinta. No. Y esto es necesario porque hay gente que dice que en el momento en que usted recibe a Cristo, en ese momento recibe el Espíritu Santo. Mentira. No es cierto. Eso no tiene fundamento bíblico. Y además eso no ocurre. Por lo menos, no siempre. Miren, aquí dice, usted guarda los mandamientos y se da el Espíritu Santo. Por lo cual yo les digo, hay gente, uno, por la experiencia y por la palabra que le estoy diciendo. Hay gente que Dios observa. Antes de ir al púlpito,
antes de ir a lo que llaman el altar, delante de los líderes o los pastores, al hacer la confesión del pecador, hay gente que ya ha recibido el Espíritu Santo. Presente. Yo lo recibí antes de confesar a Cristo. De hecho, yo nunca pasé al altar a confesar a Cristo, porque no es la única forma de confesar a Cristo. Yo nunca pasé a un altar, pero andaba por ahí, cuando andaba de llanero solitario, predicando a Cristo, andaba anunciando a Cristo y trataba de guardar sus mandamientos en todo lo que podía. Y él hablaba de Cristo como un enamorado de él a todo el mundo. Cristo, y predicaba el Evangelio. ¿Qué estaba yo? Confesando a Cristo y que creía en él de corazón. Aunque después caí, fallé, porque no tenía el respaldo, la cobertura, ni la bendición y la vida eterna que se consigue congregándonos armoniosamente con los hermanos. Pero ya yo lo tenía. Hay gente que viene así. Hay gente que Dios ha observado eso y quiere darle el sello del Espíritu Santo al momento en que confiesa a Cristo. ¿Es posible? Pero es porque ya venía la persona guardando los mandamientos, tratando de conocer a Cristo. Y hay gente que confiesa a Cristo y no recibe el Espíritu Santo. Bíblicamente lo hay también. Porque le estoy diciendo, el Espíritu Santo es cuando Cristo certifica que le aman. Por ejemplo, yo tengo un caso, pero bíblicamente está en el libro de los Hechos, creo que el capítulo 19, que dice que Pablo estaba visitando a alguien y le dijo, ¿y ustedes no han recibido el Espíritu Santo? No, si nosotros ni siquiera hemos oído hablar eso del Espíritu Santo. O sea, ya habían recibido a Cristo, habían creído en Cristo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y Pablo oró, impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Es decir, ya habían recibido a Cristo, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Así que hay distintas maneras, distintos tiempos según Cristo determine cuál es el tiempo en que alguien debe ser sellado. Yo conozco un caso, por ejemplo, de una sobrina que tenía como 2 o 3 años congregada y yo no veía, porque Dios me regaló el discernimiento de espíritu y no veía en ella el gozo del Espíritu Santo. No había nada del Espíritu Santo en ella. Y entonces nos quedamos un tiempo atrapados en la pandemia en Caracas y yo dije, voy a evangelizar a mi familia. Y utilicé precisamente el libro de Juan, estuve evangelizándolo durante casi un mes y cuando terminé el libro no veía nada en ella y me entristecí y me fui a la habitación y lloraba y decía, Señor, es que no la quieres para ti, ¿qué pasa, Señor? Y bueno, y estuve orando por ella y al ratico llegó el papá, mira, esta muchacha está llorando. La niña nunca lloraba, nunca, muy poco, nada. Yo no conocimos. Y le dije, déjala. Como a los 10 minutos o 5 minutos después llega el papá, ven, que está llorando y no quiere dejar de llorar, eso ya estaba extraño. Y ella estaba enferma de cáncer. Y cuando voy, oro por eso y voy, y le pongo la mano, porque la vi así, en posición fetal llorando, y cuando le pongo la mano en el hombro, inmediatamente estalló a hablar en lenguas angelicales. Y el papá de seguido empezó también a hablar en lenguas. El ambiente fue extraordinario, aquel bautismo del Espíritu Santo. Y esa casa se llenó de gozo. ¿Cuándo lo hizo? Como 2 o 3 años después de que había recibido a Cristo, trabajaba en multimedia de la congregación donde ella asistía. No se recibe, no diga que la persona siempre va a recibir el Espíritu Santo al momento en que confiesa a Cristo en el altar, porque no siempre es así. Imagínese, por favor, que un joven que le gusta a una de nuestras doncellas en la congregación, se mete como un lobo encubierto solamente para ganarse el corazón de la doncella y finge creer en Cristo y va y se presenta al altar, como muchas personas. Y oran por él y él dice las palabras y que recibe el Espíritu Santo. ¿Tú crees que va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cuándo él ha creído en Cristo? Nunca. No dice la carta a los Efesios capítulo 1 verso 13, se los leo rapidito, que para recibir el Espíritu Santo usted necesita creer, recibir por el Evangelio la palabra y creer. Creer es la obediencia y la prueba de amor. Efesios 1 capítulo verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír la palabra,
El evangelio de vuestra salvación. Y mira la otra condición, no solamente oír la palabra, y habiendo creído en él, necesitas creer en Jesús. Si alguien va y confiesa a Cristo y no cree en Jesús, ¿por qué va a recibir el Espíritu Santo? Dice, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted no cree en Jesús, usted no va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y eso bíblicamente también tiene respaldo en la parábola del sembrador. Estas personas, lo que son las piedras y los espinos, lo de las piedras recibieron con gozo la palabra y hasta se arrepintieron, pero cuando vino la persecución, no, papaíto, esto no es conmigo, y abandonaron la fe. ¿Por qué? Ya habían recibido a Cristo, pero no creyeron. Y los del espino recibieron a Cristo. Hay un montón de gente, quiero que sepa que bueno, no voy a juzgar eso, pero un montón de gente en la iglesia que vive en esta condición de doble ánimo. Le sirven al afán de la vida y el engaño de las riquezas y dicen creer en Dios. Y sabemos que el afán de la vida termina ahogando la fe. Son personas que recibieron a Cristo, pero no creen porque creen más en el afán de las riquezas y en el engaño de las riquezas y en el afán de la vida. Y su fe termina siendo algo aplastado. No creen, eso no reciben tampoco al Espíritu Santo. Así que no digan que cuando alguien confiesa a Cristo por primera vez, recibe, porque sí, porque la palabra dice. ¿Dónde dice la palabra eso? No es así. Es a quien Jesucristo, cuando Él crea conveniente, puede ser antes, puede ser durante la confesión o puede ser después, cuando Él vea que la persona cree de verdad que le ama guardando sus mandamientos. Ese es el principio que usted debe guardar para que sepa cómo trabaja el Espíritu Santo, porque Dios no es tonto, que le va a dar ese tesoro tan hermoso en un vaso de barro a alguien que no lo merece, a alguien que no muestra fe, que no quiere, que no cree. ¿Usted piensa que Dios es tonto para dárselo a cualquiera? No, él dice, esta es la condición espiritual, que guarden mis mandamientos. Entonces, y dicen que los discípulos en ese tiempo, el mundo no lo puede recibir, claro, porque no creen en Cristo. Y porque no lo ve, ¿cómo lo va a ver? Necesita tener ojos espirituales y eso es mediante el Espíritu Santo. Ni le conoce, pero vosotros, dice, ustedes mis discípulos le conocen. ¿Cómo nosotros le conocemos? Dirán ellos, ¿cómo es eso? Pero él explica de seguido, ¿por qué mora con vosotros? El Espíritu de verdad mora con ustedes. ¿Y dónde? Bueno, chicos, lo tengo yo. Ustedes se le olvidan que yo fui lleno del Espíritu Santo en el Jordán cuando Juan el Bautista me bautizó. ¿No fui yo lleno del Espíritu Santo cuando vino en forma de paloma? Entonces ustedes están viendo, ustedes conocen al Espíritu Santo por las obras que yo hago, por quién soy yo, por mis palabras, por mi predicación. Y dice, ustedes lo conocen porque mora con vosotros. Decía, yo estoy con vosotros que tengo el Espíritu Santo. Y estará en vosotros un día, estará con ustedes. Algunos piensan que en el Pentecostés, no, antes del Pentecostés, Jesucristo impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo, para que entendieran las Escrituras. Y en el Pentecostés, después de la resurrección de Jesucristo, recibieron la llenura del Espíritu Santo. Eso está en el libro de Lucas, lo que ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice esta porción de la Escritura, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo está diciendo, mire, ustedes están tristes porque yo me voy, pero quiero que sepan que yo no los voy a dejar huérfanos. Uno es que no me voy a holgazanear, sino que voy a preparar lugar para vosotros, o sea, voy a seguir trabajando por ustedes. Y después hablamos en la próxima enseñanza de cuál es ese lugar, esas moradas que Él fue a preparar para nosotros. Eso es otro error que la gente entiende. Así que estén atentos por eso. Y no los voy a dejar huérfanos. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. No solamente le voy a mandar a otro consolador, al Espíritu Santo, sino que mira lo que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ay. Él está diciendo a sus discípulos en esa época, viéndolo así como usted y yo, cara a cara, a ustedes, mis discípulos, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Yo vendré a ti, Pablo, a ti, Santiago, a ti, Juan, a ti, Mateo, a ti, Judas. Vendré a ustedes, a ellos. ¿Ustedes creen que Jesucristo mintió? Porque si muchos piensan que Jesucristo no está aquí, sino que está próximo a venir, es decir, han pasado más de 2000 años,
Y tiene que venir, quiere decir que le engañó, él es mentiroso. Engañó, dejó huérfanos a sus discípulos. Dijo, no, papá, yo vendré a ustedes. Yo voy a venir a ustedes, yo no los voy a dejar huérfanos. Todavía un poco, dice en el 19, todavía un poco, y el mundo no me verá más. Esta es otra cosa extraordinaria que nadie predica. Lo silencian, porque es que el entender esto, el que se le revele esto a usted, mata esas teorías o escatológicas que se andan predicando por muchas partes, infantilmente. Todavía un poco significa, estoy vivo, pero dentro de poco tiempo voy a morir, es decir, voy a partir de este mundo con mi Padre. Todavía un poco y el mundo no me verá más. ¿Qué dijo Jesucristo? Cuando yo me vaya, cuando yo muera en la cruz del Calvario, el mundo no me verá más. El mundo, quiero que lo escuchen porque esto se le va a clavar en el corazón. El mundo no me verá más. Otra vez. Después que yo muera en la cruz del Calvario, el mundo no me verá más. Está hablando Jesucristo mismo. ¿Usted cree que le va a mentir a usted? Nunca se ponga a esperar que Jesucristo va a venir a este mundo otra vez. Jamás. Cuando usted, porque Él no miente, cuando usted lee el capítulo 17 del Evangelio de Lucas, Él dice, ¿cuándo vendrá el reino de los cielos? Miren, el reino de los cielos dirán, es decir, no vendrá con advertencia. En primer lugar dice así. Es decir, no va a venir de forma visible. Yo no voy a venir con mi reino de forma visible, con advertencia, ni dirán nunca. Él aquí, está por aquí. Ay, mire, llegó Jesucristo y su reino está allá. No vayan, le dice Jesucristo. No vayan, porque ese no soy yo ni es mi reino. Mi reino es un reino invisible. No esperen que yo venga con ningún reino a esta tierra. Mire, Jesucristo se los está advirtiendo a usted y a mí y como a esos fariseos que le preguntaron. El reino no vendrá con advertencia, de forma visible, significa eso. Ni dirán, nadie va a decir nunca de mí, ni de mi reino. Ah, llegó aquí en Jerusalén, no, llegó aquí a Corea, no, llegó en Estados Unidos. No vayan, dice la Escritura, porque ese no soy yo. Pero ahora se está enseñando que el reino va a venir, que estamos esperando a Jesucristo con su reino. No le creen, mi hermano, a Jesús. Tenemos un problema serio, no le creen a Jesús. Ahora parece que las palabras que torcieron, no es que Pablo enseñó algo malo, es que torcieron la palabra con una interpretación incorrecta. Parece que ahora creerle a Pablo es más importante que creerle al que le dio fundamento a Pablo, que es Cristo. Es decir, los católicos tienen a la Virgen María para llegar a Dios. Y nosotros tenemos ahora a Pablo para creerle a Dios. Ya no es Cristo, lo que diga Pablo. Pero lo que dice Cristo, nadie le cree ahora. El mundo no me verá más. No se dejen cuentear. Esto es un asunto espiritual. El que quiera verme es el espíritu. Y ya lo que dice más adelante. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Vosotros, mis discípulos, sí me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo ahora, porque yo voy a morir, pero voy a resucitar. Y gracias a la resurrección ustedes van a vivir también como yo, con vida eterna. Eso es más que suficiente. Ustedes no necesitan ni tenerme aquí, porque yo por mi resurrección, el poder de la resurrección es un poder espiritual que viene en el Espíritu Santo, que resucitó a Jesucristo de los muertos, es el que te va a dar vida a ti. Tú no necesitas tener a Cristo aquí con nosotros. Tú no necesitas tener a Cristo allá en un lugar, supongamos que llegue a Jerusalén, porque tienes que reunir $3,000, apartar una cita de como un año, hacer ricos a otros, al Ministerio de Turismo, al Ministerio de Relaciones Interiores, para ver un minutico, 2 minuticos a Cristo y después te viene y la fe se perdió. No, lo vi un ratico, ay, qué lindo, Jesucristo. Y después viene para acá y ya tú vas a dejar de ser el cuerpo de Cristo, porque tú ahorita eres el cuerpo de Cristo y es la cabeza, pero si el cuerpo de Cristo viene, Él, ya tú no eres el cuerpo. Y ya tu fe no es fe, porque ya tu fe es por vista. Ah, no, yo estoy tranquilo
porque Él está allá en persona, aunque ni se den cuenta que yo estoy aquí. ¿Ustedes creen, porque no han entendido las Escrituras muchos, yo sé que hay gente madura y que sí me entiende, ¿ustedes creen que es mejor tener a Cristo a 7,000, 9,000, no sé cuántos kilómetros de distancia? Y uno, sí está ahí está vivo, ahora sí hay poder. Cuando Él estaba en espíritu sentado al lado del trono de mi Padre, y aquí dentro de mí eso no servía. Eso es más tranquilidad, saber por mis sentidos naturales que Él está por allá. ¿Usted cree que es mejor que eso a saber que el trono de Dios está aquí conmigo, dentro de mí, en la que yo puedo hablar y venir a Dios 24 horas al día, los 7 días de la semana, todos los días de mi vida, por siempre, por causa del Espíritu Santo? Yo eso no lo cambio ni loco. Usted, si quiere vivir en la carnalidad, de estar tranquilito, pero no, porque Él está allá, lejos, no importa que yo no lo vea. Eso no es ninguna fe. Esa es la fe que necesita ver. Cristo dice, te repito, ¿cuál es la mejor fe? La que no se ve. Bienaventurado el que cree sin haberme visto. Y yo les aseguro que si Cristo viene en carne, le pasa lo mismito que le pasó cuando vino la primera vez. No hay nadie más advertido y conocedor y pendiente de que viniera el Mesías que el pueblo de Israel. Y vino y lo pelaron, no lo reconocieron, no se dieron cuenta y otros lo negaron. Jesucristo llega a venir. No estoy diciendo que va a venir, pero si quiere venir, que venga. Él es el dueño de todas las cosas. Yo no voy a estar neciando que no venga, que si venga. Lo que estoy hablando es de la fe. Muchos de ustedes no van a creerle. Muchos de ustedes van a seguir en su incredulidad. Porque lo que Él demanda, la obediencia, no es un asunto de si usted ve o no ve. Es un asunto de fe. De creer en el reino de Dios y en su justicia. Sea que usted vea a Dios o sea que no lo vea. Voy a dejarlo hasta aquí. Voy a abrir una segunda parte. Recuerden, nos quedamos. El mundo no me verá más, pero vosotros me veréis en el 19. Esto tiene una segunda parte. Esto está candela. No he terminado. Algunos se van a poner bravos conmigo. Pero que juzgue Dios si yo les estoy mintiendo o os estoy enseñando torpezas. Yo no defiendo líneas de hombres, líneas teológicas de nadie. Yo vine a representar, he nacido para exaltar la verdad de Dios como Él cuando vino a este mundo. Cueste lo que cueste. Pero ustedes por la fe vivirán. Solo el Hijo de Dios los hará libres. Ese es mi deseo de amor para ustedes. Y yo no voy a estar encubriendo tonterías. Que vuele este mensaje donde tenga que ir. Dios mío, defiéndeme de los vengativos. Haz justicia, mi Dios. Que la palabra no vuelva a ti vacía, sino que haya rescatado en el entendimiento de la verdadera fe que no es por vista a muchos de mis hermanos que han sido distraídos por medio del engaño y de la mentira. No digo que sea intencionalmente, sino que otros también han sido engañados. Te amo, Señor. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya saben, si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Aleluya.